Comentario capítulo 14 y 15. En capítulo 14 vemos cómo Joab astutamente manda a una mujer para que a través de una historia ficticia David haga regresar a Absalón para hacer las paces con su hijo preferido. Pero como dice el dicho, lo que mal comienza, mal acaba, y muchas veces por más que queramos enmendar las cosas, los errores, si las personas involucradas no tienen la voluntad de hacerlo, será imposible y tarde o temprano vendrán las consecuencias. Absalón regresó, pero el mal ya estaba hecho. Recordemos que Dios ya había profetizado que el mal vendría sobre la casa de David por su pecado con Betsabé. Comentario versículo 15. David continúa cosechando la triste siembra de sus pecados. Segunda Samuel capítulo 12, versículo 10 al 12. En tanto que Dios en su gracia perdona cuando confesamos nuestros pecados, no violará su santidad interfiriendo los trágicos resultados de nuestros pecados. La rebelión del príncipe. Versículos 1 al 12. Lea los capítulos 13 y 14 para conocer la historia completa. Tamar, la hermosa hermana de Absalón, fue violada por su medio hermano Amnón, quien era el hijo mayor de David. David cometió adulterio con Betsabé. Ahora la violación invadió su casa. Absalón tuvo un propósito doble en mente cuando descubrió lo que Amnón había hecho. Quería vengar a Tamar matando a Amnón, pero al mismo tiempo eliminar al obvio heredero del trono. Parece que David no tenía influencia disciplinaria sobre su familia. Leemos de la cólera de David, pero no leemos nada de sus acciones para corregir las cuestiones. Tal vez el recuerdo de sus pecados le contuvieron. Absalón tomó el asunto en sus manos y mató a Amnón. Luego huyó a territorio gentil para esconderse de los parientes de su madre. En el capítulo 14, Joab intercede por Absalón. Engañó a David para que hiciera que su hijo descarriado volviera a casa. Absalón no desperdició ni un momento para reunir un grupo de leales seguidores. En público criticaba la administración de su padre y en secreto se robaba el corazón del pueblo. Nótese que los 4 años en versículo 7 se traduce 40 años en otras versiones. Si el número 40 es el correcto, no sabemos a partir de cuál hecho del pasado narra el escritor. Después de un tiempo, Absalón halló que su movimiento era lo suficientemente fuerte como para arriesgarse a una revuelta abierta. No es extraño que Aitofel, el consejero de David, se puso al lado de los rebeldes, porque era su nieta Betsabé a quien
David había tomado. Parecía como que Absalón tendría éxito y le arrebataría la corona a su padre. Las reacciones del pueblo. Capítulo 15, versículo 13 al capítulo 16, versículo 26. Mientras que David reinaba en poder, sus enemigos reales no se atrevían a oponérsele, pero la revuelta de Absalón le dio lo que parecía ser una maravillosa oportunidad para resistir al rey y salirse con la suya. Fue un tiempo de ver lo verdadero de lo falso. Los amigos de David, versículos 13 al 33. Salir de Jerusalén fue un momento sabio de David, porque no se hubiera necesitado mucha fuerza para apresarlo en su palacio. Nótese que los gentiles de su ejército, dirigidos por Itai Geteo, fueron leales a su rey. Es indudable que estos hombres estuvieron con David durante sus años de exilio. Los dos sacerdotes, Sadoc y Abiatar, también empezaron a seguir a su rey, pero David los envió de nuevo a la ciudad. Esto en sí fue un paso de fe, porque David confiaba en que Dios le daría la victoria y le devolvería el trono. David no cometió la misma falta de los hijos de Eli cuando precipitadamente llevaron el arca a la batalla. 1 Samuel capítulo 4 y 5. David envió a los sacerdotes y el arca de regreso a Jerusalén. Por supuesto, los sacerdotes podían espiar a su favor y enviar a sus hijos con la información. Usai también fue enviado de regreso a la ciudad para fingir que era aliado de Absalón. Su consejo alteraría el de Aitofel. Es un cuadro triste ver a David y su pequeño ejército huir de la ciudad y cruzar el arroyo del Cedrón. Nos recuerda a nuestro Señor Jesús cuando fue rechazado en Jerusalén. Salió de la ciudad y cruzó el Cedrón para orar en el huerto. Juan capítulo 18, versículo 1. El Judas en la situación de David fue su antiguo amigo Aitofel. Tal vez el Salmos 55, versos 12 al 15, se escribió en este tiempo. La composición de los Salmos 3 y 4 fue durante esta rebelión y en ellos vemos donde David tenía puesta su fe.